Buenas a todos, bienvenidos a esta nueva lección del curso de Cake PHP 3. Bien, vamos a continuar trabajando en nuestra aplicación y desde luego conociendo características nuevas del framework. Si se acuerdan, en una anterior lección hemos aprendido a listar cada uno de nuestros registros y también paginarlos de una manera bastante sencilla. En esta nueva lección lo que vamos a aprender es a crear nuevos registros y se van a dar cuenta que con Cake PHP 3 es sumamente sencillo. Pero antes de comenzar a trabajar en la creación de nuevos registros, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablarles de un concepto bastante importante y que vamos a estar utilizando a lo largo de las siguientes lecciones. En este caso me quiero enfocar por un momento a lo que es la capa de presentación. Me refiero a nuestras vistas. En concreto quiero hablarles de los helpers. Los helpers son clases que nos van a proveer un conjunto de métodos disponibles en nuestras vistas. Dichos métodos serán muy útiles para crear, por ejemplo, formularios, mensajes de alerta, también nos puede servir para formatear números, fechas y entre otras cosas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Acá, como pueden ver, me encuentro en la documentación oficial del framework y en el apartado de los helpers. Y en concreto acá nos lista cada uno de los helpers que tenemos disponibles dentro de nuestras vistas en nuestra aplicación. Tenemos el helper flash, que como les decía un momento, nos va a servir para mostrar alertas de mensajes, el helper form para crear nuestros formularios, el helper HTML también para colocar distintas etiquetas HTML. Y así vamos teniendo también el helper number, el helper paginator y acá tenemos unos cuantos más. Desde la anterior lección, si nos dimos cuenta, o bueno, ahora sí nos vamos a dar cuenta que ya hemos utilizado una serie de helpers. Acá, por ejemplo, me encuentro en mi vista index.ctp y como pueden observar acá, donde lo estoy remarcando, ya hemos hecho uso de un helper. En este caso es el helper HTML. Si se dan cuenta, nosotros estamos utilizando acá la clase HTML y en concreto estamos utilizando el método link, el cual nos va a servir para crear un enlace. Y como podemos ver acá, en la parte izquierda de nuestra presentación, tenemos acá un enlace, en este caso para crear un nuevo usuario. Lo propio tenemos para los siguientes enlaces, para listar por ejemplo los bookmarks y para un new bookmark, para crear un nuevo enlace favorito en este caso. Si recorremos acá un poco más dentro de nuestra vista, que hicimos la lección pasada, también tenemos y contamos con el helper paginator, el cual contiene un método sort, el cual nos va a ayudar, como les mostré anteriormente, a ordenar, en este caso el first name, ya sea ascendente o descendentemente. Entonces acá nos vamos dando cuenta del potencial de los helpers. Son métodos que van a contener una serie ya de funciones o lógica que lo vamos a poder trabajar dentro de nuestras vistas. Acá si bajamos un poco más, también contamos con el helper number, el cual con el método format le podemos dar un formato a nuestros números. Acá abajo también me encuentro con el helper form, el cual mediante un método postlink nos está creando un formulario oculto para manejar esta parte para eliminar un nuevo registro. Si nosotros acá inspeccionamos con Fireback, podemos observar que acá nos crea un formulario oculto, enviándolo mediante un método post a eliminar nuestro registro. Y esto lo hace por razones de no manejarlo mediante una URL, ya que si nosotros manejamos esto en un entorno de producción, los motores de búsqueda pueden detectar este enlace y ejecutarlo sin que nosotros lo hayamos autorizado y por defecto podría eliminar nuestro registro. Entonces es necesario en este tipo de acciones manejar este tipo de formas o maneras de eliminar nuestros registros, en este caso creándonos un formulario oculto. Y eso lo está manejando gracias a este método postlink. Entonces con esto ya vamos viendo más las facilidades y características que nos traen los helpers. Y finalmente acá tenemos lo que es el helper paginator, el cual utiliza distintos métodos como prep, numbers, next y counter para mostrarnos nuestra paginación como lo tenemos acá abajo. Entonces era muy importante hacer este paréntesis y explicar este concepto que viene contenido en cada una de nuestras vistas, ya que durante todas las lecciones, incluyendo esta, vamos a seguir utilizando distintos helpers.
Entonces, ya que conocemos esta nueva característica del framework, que a mí es una de las características que me encanta, la verdad, y nos va a facilitar a manejar distintas partes de nuestras vistas, ahora sí vamos a continuar y trabajar creando nuestros nuevos registros. Voy a abrir acá mi controlador, el controlador en el que estamos trabajando, en este caso Users Controller. Si se fijan acá tenemos ya definido el método add y con un simple texto que dice agregar usuario. Como les expliqué hace un momento, ya tenemos definido nuestro enlace con el helper link, con el helper HTML y el método link. Ya tenemos definido nuestro enlace, el cual nos va a llevar a crear un nuevo usuario. Entonces, si le doy clic acá, pueden observar que me lleva al texto agregar usuario, que ya lo tenemos definido acá en nuestra acción As. Entonces vamos a ir desarrollando esta acción. Lo que necesitamos hacer primeramente para crear un nuevo registro es crear una nueva entidad. Y a partir de esta entidad nosotros podemos ir creando el formulario, el cual ya va a contener sus respectivas validaciones y para proceder a guardar los registros de manera correcta. Por esta lección vamos a ver cómo guardar los registros. Ya en las próximas lecciones vamos a ver otros aspectos, como son también los de validación. Entonces lo primero que vamos a hacer, acá voy a crear una variable user que va a ser igual a la llamada a la tabla users y al método newEntity para crear, como bien les decía, una nueva entidad. Bien, a partir de esta entidad nosotros ya podemos ir creando nuestro formulario en nuestra vista add. Pero para ello lo que tengo que hacer es, como lo hicimos acá en la vista index, de la misma manera tengo que mandar esta entidad para crear el formulario. Y eso, si se acuerdan, lo podemos hacer con el método set. Entonces acá puedo utilizar el método compact, si desean, para mandar nuestra variable user, que va a contener la nueva entidad de nuestro usuario. Con esto nosotros ya podemos ir a crear nuestro formulario. Si se acuerdan, nosotros estamos manejando nuestras vistas dentro del directorio template y dentro del subdirectorio users. Entonces acá voy a crear un nuevo archivo, el cual lo vamos a denominar add.ctp, siguiendo las convenciones del framework, desde luego. Si se acuerdan, el nombre de la vista debe contener también el nombre de la acción. Deben ser ambos la misma. Entonces voy a abrir mi acción add, que por el momento lo tenemos vacío. Para probar, acá podemos colocar un título, por ejemplo, nuevo usuario. Voy a guardar con control S. Y si nosotros ahora nos vamos a nuestra vista, podemos observar el texto que nos indica un nuevo usuario. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos ir acá creando nuestro formulario. Y ahora vamos a crear el formulario también utilizando los helpers de CakePHP. Para crear un nuevo formulario, lo primero que debemos hacer acá es imprimir y utilizar el helper form, y en concreto vamos a utilizar el método create. Y dentro de este método nosotros tenemos que colocar la entidad que estamos pasando desde nuestro controlador. Es así como nosotros vamos a inicializar un nuevo formulario, pero así como lo inicializamos también tenemos que finalizarlo, y eso lo hacemos de la misma manera con el helper form, pero en este caso vamos a utilizar el método end. Voy a guardar esto. Y ahora, si actualizo, podemos ver que no sucedió nada, pero si inspecciono con Fireback, acá podemos observar que ya se nos creó un formulario. Entonces nosotros, pasándole la entidad de usuario que hemos creado desde nuestro controlador, acá automáticamente ya nos va a agregar, por ejemplo, la acción a la cual se va a referir al crear el formulario y también el método correspondiente. Desde luego nos va a crear también un campo oculto con el valor del método al que corresponde. Entonces es de esa manera como nosotros vamos creando los formularios. Pero bueno, acá tenemos que crear nuestros campos para llenar el formulario y crear un nuevo usuario. Y eso lo vamos a hacer también utilizando el helper form. Entonces acá voy a colocar, por ejemplo, denominar al helper form y llamar al método input para crear un nuevo campo. En este caso el nuevo campo que vamos a llamar va a corresponder al nombre de la propiedad que corresponde a nuestra tabla users. Ahora, si nosotros vamos acá y actualizamos, podemos observar que ya tenemos nuestro campo first name. De manera muy sencilla, como pudieron observar. Entonces, vamos a colocar y crear nuestros otros campos
En este caso también tenemos el campo last name. Después tenemos el campo email. No olvidar el campo password. Acá vamos a seguir colocando. Nos faltaría el campo role. Pero si se dan cuenta, el campo role es un campo para seleccionar. Es un select box. Para ello lo que vamos a usar dentro de un arreglo es colocar las distintas opciones que va a tener nuestro campo. En este caso, para un campo select va a tener distintas opciones. Y las opciones lo vamos a contener igual dentro de un arreglo. Que va a tener un valor de admin, el cual su texto va a ser administrador. También va a tener un valor de user, el cual el texto va a ser usuario. Si vamos y actualizamos ahora, podemos observar que ya tenemos todos nuestros campos, incluyendo el campo role, ya sea administrador o usuario. Entonces eso quiere decir que vamos bien. Finalmente lo que nos faltaría sería el campo para activar al usuario. En este caso, perdón, acá sería echo this form input y vamos a utilizar el campo correspondiente, que es active. Vamos y actualizamos y nos tendría que crear nuestro campo active, que es un checkbox para activar o desactivar el usuario que estamos creando. Y finalmente nos faltaría el botón para enviar el formulario, y eso lo vamos a hacer de la misma manera con el helper form, y en este caso vamos a utilizar el método button, el cual este método button va a contener un parámetro que va a ser el texto que va a contener el botón. Ahora sí, si actualizamos y listo, ya tenemos nuestro botón. Si se dan cuenta, está utilizando los estilos base que tiene el framework PHP al momento de que instalamos un nuevo proyecto. Entonces es de esta manera muy sencilla como nosotros podemos ir creando nuestros distintos formularios. Desde luego, para este helper form vamos a tener una serie de métodos para crear todo tipo de campos, y eso lo pueden ver dentro de la documentación. Por ejemplo, acá si me voy a form, podemos observar todos los campos que podemos ir creando. Entonces yo les invito a que den una revisión toda esta parte de la documentación para que vayan viendo las posibilidades que tienen para ir creando distintos campos en nuestros formularios. Por lo pronto lo que necesitamos son estos campos para crear un nuevo usuario. Entonces vamos a empezar a crear nuestro nuevo usuario, ya que tenemos listo nuestro formulario. Lo que voy a hacer acá a continuación es utilizar un condicional, y dentro de este condicional lo que voy a utilizar es el objeto request. Este objeto va a ser bastante importante, ya que nos va a ayudar a manejar toda nuestra petición como tal, en este caso enviando nuestros datos desde el formulario hacia nuestra acción y procesarlos desde nuestro controlador. Este objeto request desde luego nos va a proveer de varios métodos. Uno de ellos es el método is, que nos va a servir para verificar la petición que nos está llegando, en este caso desde el formulario. En este caso nuestra petición va a ser post. Entonces con esto estamos haciendo una validación de que la petición ha sido llegada de manera correcta. Entonces acá estamos utilizando this request is post, es decir, que si la petición es de tipo post, lo que vamos a hacer es simplemente imprimir los datos que nos está llegando desde nuestro formulario. Y acá vamos a utilizar un método que trabaja de manera global en toda nuestra aplicación. Este método es particular del framework, el cual se llama debug. Dentro de este método nosotros podemos ir imprimiendo todo lo que nos está llegando, en este caso dentro de nuestro formulario. Y para ello lo que necesitamos es imprimir nuestra petición. En este caso del objeto request vamos a imprimir todos los datos, y por eso utilizamos la sentencia data. Entonces este método debug se van a dar cuenta que va a ser el pan de cada día de todos aquellos que desarrollan con framework PHP. Y ahora les voy a mostrar por qué. Acá voy a llenar el formulario y lo voy a procesar. En este caso voy a crear un nuevo usuario que se va a llamar Lucas. Voy a crear sus campos correspondientes. Voy a colocarle un rol, en este caso usuario, y voy a colocarlo como activo. Voy a procesar a crear un nuevo usuario, y acá pueden observar que utilizando el método debug nos imprime todo lo que tenemos acá
que tiene un fondo amarillo. Y acá lo que nos está mostrando son todos los datos que estamos enviando desde nuestro formulario. En este caso el first name, el last name, el email, el password, el role y el campo active si es que se encuentra activo nuestro usuario. Entonces, como se darán cuenta, este método nos va a ser bastante útil para ir observando qué datos nos llegan, en este caso desde nuestro formulario. Entonces, una vez que estamos seguros que los datos nos están llegando de manera correcta, podemos pasar a crear nuestro nuevo registro. Y eso se puede hacer de manera muy sencilla. Entonces, para crear nuestro nuevo usuario, lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestra variable user, el cual va a ser igual. Desde luego tenemos que hacer referencia a nuestra tabla users y vamos a utilizar el método patchEntity. Y dentro de este método vamos a enviar dos parámetros. Primero es nuestra entidad user y segundo es los datos que nos está llegando desde nuestra petición. En este caso, request data. Con esto lo que estamos haciendo es colocar todos nuestros datos a un método patchEntity, el cual va a ser la función de validar nuestros datos. Esta parte de validaciones lo vamos a ver en una próxima lección, pero es muy importante que usemos este método para validar correctamente nuestros datos. Entonces por el momento lo vamos a mantener así. Y ahora simplemente lo vamos a guardar. Para ello voy a colocar dentro de este condicional y voy a hacer uso del método save para guardar todo lo que tenemos dentro de nuestra entidad user. Entonces, acá como estamos utilizando un condicional, vamos a preguntar si ha guardado correctamente nuestros datos con el método save. Entonces lo que va a hacer, por ejemplo acá podemos mandar un mensaje. Para eso vamos a utilizar la clase flash y el método success, el cual dentro de este mensaje podemos colocar que el usuario ha sido creado correctamente. Y también podemos utilizar una redirección y eso lo hacemos con el método redirect. Dentro de esto nosotros podemos colocar el controlador, en este caso users, y la acción a la cual queremos redireccionar. Podemos redireccionar a nuestra misma lista de usuarios. Si no, vamos a utilizar acá un else y dentro de este nosotros vamos a hacer referencia igual a nuestra clase flash y al método error para que nos muestre un mensaje de error. Entonces con eso le estamos mandando un mensaje de error, el cual le indicamos que el usuario no ha sido creado correctamente. Y listo, simplemente necesitamos hacer esto para crear un nuevo usuario. Si se fijan, la magia está acá en utilizar el método save. Y esto lo que va a hacer es crear un nuevo registro dentro de nuestra base de datos. Vamos a probar. Voy a cargar esto nuevamente. Ya tenemos nuestro formulario. Voy a volver a crear el usuario Lucas. Vamos a colocar el password. Colocamos un rol usuario y le ponemos como active. Damos a crear usuario y podemos observar que acá nos muestra el mensaje: el usuario ha sido creado correctamente. Y ahora si nos vamos a la última página tendremos que encontrar nuestro usuario. Y acá lo tenemos, el usuario Lucas Zambrana. Entonces si se fijan, con unas cuantas líneas de código nosotros hemos ya guardado correctamente nuestro nuevo registro. Pero ahora, si nos fijamos acá dentro de phpMyAdmin, acá me encuentro en mi base de datos Postcake y voy a colocarme acá en mi tabla user, donde tenemos todos nuestros usuarios. Voy a ordenar esto descendentemente para que me muestre el último usuario. Entonces si se fijan, acá ya tenemos creado nuestro nuevo usuario, pero acá tenemos un gran detalle: nuestro password no se encuentra correctamente encriptado, ya que es obvio, nosotros lo hemos mandado desde un formulario, el cual ha guardado un texto plano, simplemente eso, ¿no? Un string. Y es necesario que nosotros tengamos, por cuestiones de seguridad, nuestro password encriptado. Entonces, ¿qué les parece si ahora procedemos a encriptar nuestro password? Como les mencionaba en la anterior lección, todo lo referente al manejo de nuestras propiedades dentro de nuestra tabla lo vamos a tratar dentro de nuestra clase entidad.
Y si se acuerdan, eso lo tenemos dentro del directorio model, el subdirectorio entity. En este caso tenemos nuestra clase user. Entonces acá es donde vamos a proceder a setear nuestro campo password para encriptarlo. Para ello lo que voy a importar primeramente acá es la clase default password hasher, el cual nos va a ayudar a encriptar nuestro campo password. Para encriptar nuestro campo, lo que internamente va a utilizar el framework es el algoritmo Bcrypt, que es el que actualmente se está utilizando para encriptar correctamente los passwords. Entonces, una vez que ya hemos importado nuestra clase default password hasher, lo que acá nosotros vamos a crear es un nuevo método para setear nuestra propiedad. Y para ello llegamos a un nuevo concepto de CakePHP que se llaman los accessors y los mutators. Esto nos va a servir, bueno, en sí estos métodos nos van a permitir personalizar la manera en que una propiedad va a ser leída o guardada, respectivamente. En este caso, como me encuentro en la documentación oficial del framework, podemos encontrar un par de ejemplos, el cual nos va a mostrar cómo nosotros podemos utilizar estos métodos accessors y mutators. Y algo muy importante acá es fijarse la sintaxis con la cual definimos nuestros métodos. Obviamente esto lo tenemos que hacer dentro de nuestra entidad. Y para ello podemos utilizar los métodos get y set. Los métodos get para leer nuestras propiedades y los métodos set para, como bien dice, setearlos. Es decir, darle un distinto comportamiento para que éste sea guardado. Entonces, si nos fijamos acá en la sintaxis, nosotros tenemos que definir como prefijo, en este caso, si queremos utilizar el método set, utilizar como prefijo una barra baja, seguido de la palabra set. Y a continuación tenemos que utilizar el nombre de la propiedad en formato camel case. Si nos fijamos acá en el ejemplo, utilizamos la barra baja set, en este caso un title, o también lo propio tendríamos que hacer con el método get, y definimos el nombre de la propiedad, title, y si fueran más de 2 palabras, en formato camel case. Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a setear nuestro campo password. Y siguiendo las convenciones de los accessors y los mutators, nosotros acá podemos ir creando nuestro nuevo método. Vamos a ello. Vamos a crear el método protectedFunction. En este caso lo que queremos es setear nuestro campo, que va a ser el campo password. Una vez que ya tenemos definido nuestro nombre de método, lo que acá vamos a recibir es un value, que va a ser el valor que estamos enviando de nuestro formulario. En este caso, el valor del password. Y lo que vamos a hacer acá es encriptar nuestro password previo a ser guardado. Para ello vamos a definir una variable hasher, el cual este va a ser igual a la instancia default password hasher. Y vamos a retornar acá lo que tenemos definido en nuestra instancia en hasher, utilizando el método hash. Y dentro de este método vamos a enviar la variable value, que corresponde al valor de nuestro password. Y simplemente eso. Entonces lo que voy a hacer acá es eliminar el usuario que he creado, Lucas, porque no lo teníamos bien encriptado su password. Y acá voy a proceder a crear un nuevo usuario. Vamos a volver a crear el usuario Lucas. Acá voy a colocar su apellido, su correspondiente password. Vamos a colocar un rol, lo colocamos como activo. Nos muestra que el usuario ha sido creado correctamente. Y si ahora vamos y actualizamos phpMyAdmin, podemos observar que ya tenemos nuestro usuario Lucas y con el password correctamente encriptado. Entonces, con esto más, ya hemos conocido una nueva característica del CakePHP 3, que son los accessors y los mutators. Entonces, ya se pueden imaginar todo lo que podemos hacer acá manipulando nuestras propiedades, obviamente dentro de nuestra entidad. Otro detalle más, y que de seguro muchos se preguntarán, es de dónde provienen los mensajes que nos muestran acá, el cual nos indica que el usuario ha sido creado correctamente, o en este caso un mensaje de error. Y eso, si se fijan, lo hemos hecho con la clase Flash, y en concreto el método Success, o en su defecto el método Error, si es que diera un error. Pero, ¿de dónde salen estos mensajes? ¿O cómo se crean acá en nuestra vista? Para ello nosotros utilizamos acá, dentro de nuestro directorio template,
un subdirectorio llamado element. Este subdirectorio element va a ser bastante importante, ya que nos va a permitir generar una serie de archivos que van a ser parte de nuestras vistas, pero que nos van a servir para reutilizar nuestro código. Es más o menos como en algunos otros frameworks son denominados partials, como por ejemplo en frameworks como Laravel. Entonces este tipo de partials nos va a permitir usar bastante código y reutilizarlo en cada una de nuestras vistas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sidebar que se va a repetir en toda nuestra aplicación, podemos utilizar un element denominando un sidebar y llamarlo simplemente dentro de nuestra vista. Esto lo vamos a ver un poco más adelante a más detalle, pero lo que quiero acá mostrarles es que dentro de este directorio element tenemos un subdirectorio que se llama flash. Y acá tenemos una serie de archivos ya creadas por defecto. Son archivos que ya nos crea el framework por defecto. Por ejemplo, tenemos acá el archivo success.ctp, el cual, si se fijan acá, está definiendo acá un div, el cual va a contener la variable message. Y esta variable message está manejando CakePHP cuando nosotros lo definimos dentro de nuestro controlador con la clase flash y el método success. Ahora, si nos fijamos también en el archivo azure.ctp, podemos observar que tenemos el mismo mensaje, obviamente con unos estilos distintos, y está utilizando también la variable message. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que nosotros podemos ir personalizando nuestros mensajes y de acuerdo al método que nosotros llamemos, podemos ir creando nuestros archivos para mostrar nuestros mensajes personalizados. Por ejemplo, si acá yo quisiera crear un mensaje que se llame warning, acá yo tendría que crear dentro del directorio flash un nuevo archivo que se va a llamar warning.ctp y colocar acá el contenido de nuestro archivo, en este caso el contenido de nuestro mensaje. Entonces es de esa manera como trabaja los mensajes de alerta dentro de CakePHP, lo cual en esta nueva versión, a diferencia de la versión 2, se hace bastante personalizado y más práctico. Y listo, con esto ya tenemos contemplado la forma en que nosotros guardamos registros con CakePHP. Ya para finalizar, ¿qué les parece si acá mejoramos el aspecto de nuestra aplicación? Lo que yo quería acá, y mi objetivo en esta lección, era mostrarles cómo trabajan los helpers de CakePHP, en este caso el helper form, que nos ha ayudado a crear un nuevo formulario. Pero lo que voy a hacer ahora es eliminar este archivo. Voy a eliminarlo. Lo que voy a hacer uso es de la línea de comandos, en este caso de bake, para crear y generar una nueva vista. Y para ello lo que voy a utilizar es bin cake bake template, como lo hicimos en la anterior lección. Hacemos referencia a nuestra tabla y a la vista que queremos crear, en este caso add. Si le damos enter, nos indica acá que ya se creó nuestra vista y podemos observarlo acá. Y si se fijan, acá ya tenemos correctamente estructurado toda nuestra vista, incluyendo algunos enlaces con el helper HTML y nuestro formulario, como ya lo expliqué anteriormente. Y si ahora vamos y voy nuevamente a crear un nuevo usuario, podemos observar que ya se encuentra con un mejor aspecto nuestro formulario. Acá obviamente lo que nos falta es modificar esta parte del rol, pero lo podemos modificar de manera bastante rápida. Acá colocando dentro de un arreglo la sentencia options y colocar dentro de esto, como lo hicimos anteriormente, las opciones. En este caso, admin para un administrador y user para un usuario. Listo. Ahora, si actualizamos, podemos observar nuestro campo para seleccionar el rol. Entonces acá podemos ir creando un nuevo usuario. Creamos un rol, le ponemos como activo y le damos a submit. Y podemos observar que nuestro usuario ya se ha creado de manera correcta. Acá lo tenemos. Verificamos en phpMyAdmin si se encuentra encriptado correctamente y lo tenemos acá de manera correcta. Entonces con esto ya tenemos mejor estructurada nuestra vista add, utilizando los estilos que nos trae por defecto CakePHP. Espero de verdad que esta lección les haya sido muy útil. Practiquen por favor y revisen la documentación para que vayan interiorizando todo lo referente a la creación de nuevos registros.
Entonces, en la próxima lección vamos a seguir avanzando y abarcando nuevos conceptos de Cake PHP 3. Eso sería todo por esta lección y conmigo nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo para que así mi trabajo llegue a muchas personas. Puedes también visitar mi blog para encontrar mucho más contenido y añadirte en mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándole like a la página en Facebook.